¿Quiénes son los cristianos evangélicos? ¿Quiénes son los evangélicos? Seguro que alguna vez has pasado por delante de una iglesia cristiana evangélica. Puede incluso que hayas conocido a alguien que se dice ser cristiano evangélico y probablemente te hayas hecho esta pregunta: ¿quiénes son los cristianos evangélicos? ¿Por qué se llaman a sí mismos evangélicos? Permíteme que te responda brevemente. Nos llamamos evangélicos porque esta palabra resume admirablemente lo que creemos. Quizás sepas que la palabra castellana evangelio viene del griego, de una palabra que significaba buenas nuevas o buenas noticias. En la carta que escribió a los romanos, el apóstol Pablo nos dice que esas buenas noticias vienen de parte de Dios y que esas buenas noticias se encuentran en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es más, Pablo nos dice que el Evangelio se nos anuncia que sobre la base de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, Dios está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados y darnos vida eterna. Estas son las mejores noticias que podemos recibir, puesto que el pecado, lo veamos o no, es nuestro mayor problema. Son buenas noticias porque la venida de Cristo al mundo implica además la liberación del pecado. Son buenas noticias porque Jesucristo nos salva del pecado y de sus consecuencias eternas. Finalmente, Pablo insiste en que el Evangelio es un mensaje de salvación que se recibe por fe en aquel que dio su vida para rescatarnos de nuestro pecado. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. En palabras de Jesús: el que cree en mí tiene vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 47. Esta es una de las creencias distintivas de la fe evangélica: la salvación solo por la fe en Jesucristo. Pero en segundo lugar, los evangelios son los relatos acerca de Jesús. De tal manera se identifican las buenas nuevas de salvación con una persona, que las narraciones que nos cuenta la vida, muerte y resurrección de Jesucristo vinieron a conocerse como los evangelios. De estos tenemos 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De hecho, el de Marcos comienza así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Pero resulta curioso constatar cómo Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 1 antes citado, nos dice que esas buenas nuevas se encontraban ya prometidas en las Sagradas Escrituras. Para Pablo, las Sagradas Escrituras, como para cualquier judío, eran lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Los 39 libros que contenían la revelación dada por Dios al pueblo de Israel, siglos antes de la venida de Jesús al mundo. Pero Pablo dice que el Antiguo Testamento
anticipaba ya las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Posteriormente, las cartas o epístolas escritas por los apóstoles y otros discípulos de Jesús contenían también una explicación de cómo Cristo, por medio de su vida, muerte y resurrección, nos salva. Los evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas, así como el libro del Apocalipsis, en total 27 libros, se conocen como el Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento constituyen lo que llamamos la Biblia. Para los evangélicos, pues la Biblia, cuyo tema unificador es la salvación por Jesucristo, es la palabra de Dios que nos invita a recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Para los evangélicos, la Biblia es nuestra única fuente de autoridad. Solo la Biblia nos enseña adecuadamente acerca de las buenas noticias de Dios para la humanidad en su Hijo amado. Y esta es también la segunda creencia distintiva de las iglesias evangélicas. Ya conoces pues las creencias básicas de los evangélicos. Pero hay un detalle final. Se encuentra en la Biblia. Hemos reconocido nuestros pecados y le hemos pedido a Jesucristo que nos perdone. Es más, creemos que Jesucristo así lo ha hecho, pues Dios siempre cumple lo que promete. Como dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero estas buenas noticias son también para ti. Este evangelio puede igualmente salvarte a ti. El evangelio contiene buenas nuevas para los pecadores, y todos lo somos. Todos hemos roto la ley de Dios y estamos expuestos a las consecuencias eternas de tal desobediencia. El mensaje de Dios en Cristo lleva buenas noticias a todos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. ¿Te salvará también a ti? Cree, pues en el Señor Jesucristo tú también serás salvo. Solo necesitas creer y aceptar a Cristo. Recíbele en tu corazón y serás salvo tú y tu familia. Cristo vino a este mundo para dar su vida por todos, por ti y por mí. La Biblia dice para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna en Jesucristo. Te invito en este momento a que puedas recibir a Jesús en tu corazón para que seas salvo.